Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de acciones que han estado comprando los insiders. Este ya es el cuarto capítulo de esta serie, tenéis el resto de capítulos aquí abajo en la descripción y en esta ocasión vamos a ver dos empresas que creo que son bastante interesantes. En anteriores capítulos vimos 5 empresas en cada uno de ellos, pero esta vez vamos a ver dos más en profundidad. La primera de ellas es una empresa española que ha dado un buen retorno a largo plazo para sus accionistas. Para mí es una de las mejores empresas que hay cotizando en España, ahora vais a ver de cuál se trata. Y la segunda de ellas es una empresa de Estados Unidos que ha dado también un rendimiento brutal y ha tenido una corrección significativa, por lo que puede que en estos momentos sea una buena oportunidad de inversión. Así que sin perder más tiempo, comenzamos con el vídeo. La primera de las empresas se trata de Vidrala, que cotiza en España bajo el ticker VID a 93 euros por acción en el momento de grabar este vídeo. Como veis, Vidrala es una empresa que ha dado una rentabilidad muy potente para sus accionistas a largo plazo y está ahora mismo en proceso de recuperación, ya que, como comentaremos después, la cotización de la empresa se hundió bastante hace unos cuantos meses porque no estaba pasando por su mejor momento. Después comentaremos el problema que tuvo, que está relacionado con un incremento de costes y que los márgenes se hundieron. Bueno, ¿a qué se dedica esta empresa española que tan bien lo ha hecho a largo plazo? Pues se dedica a la fabricación de envases de vidrio y principalmente está relacionado con la fabricación de estos envases para el sector de la alimentación y de bebidas, por lo que generalmente son ingresos bastante estables, puesto que los clientes de Vidrala están en unas industrias que son bastante defensivas. Sobre la empresa, deciros que es una empresa de mediana capitalización y capitaliza alrededor de 3.000 millones de euros en estos momentos. Y la empresa combina crecimiento orgánico de su propio negocio con algunas adquisiciones que ha ido realizando a lo largo de la historia de la empresa para así pues potenciar más ese crecimiento tanto en la parte de ingresos como de beneficios. ¿Cómo ha crecido esta empresa históricamente? Pues ha crecido a tasas de doble dígito. Como veis, pues por ejemplo en el año 2014 hay un salto importante en los ingresos que casi se doblaron. Eso es debido a una adquisición. Yo os he dicho que combinaba crecimiento orgánico con inorgánico, es decir, del que viene de la parte de las adquisiciones. Ha crecido a una tasa del 12% anualizado desde el año 2002, que está bastante bien. Y fijaros cómo los ingresos pues desde el año 2002 se han multiplicado por más de 10 veces. Actualmente tiene unos niveles de facturación de más de 1.346 millones de euros. Y quedaros con el salto que hay en los ingresos desde el año 2021 hasta el año 2022. Después vamos a comentar esto porque fijaros que ha tenido un crecimiento muy importante. No solamente los ingresos de la empresa han crecido a buenos ritmos, sino que también lo han hecho sus beneficios por acción. Han crecido un poquito más rápido, al 13% anual compuesto, lo cual está muy bien. La empresa ha pasado de ganar 38 centavos de euro por acción a 4,97 entre el año 2002 y el año 2022. Es decir, que se ha multiplicado por unas 13 veces aproximadamente en ese periodo. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre el tema de los clientes, ya que creo que es una empresa que en este sentido está bien diversificada. Sus clientes, como os he dicho antes, al ser empresas que pertenecen al sector de las bebidas, entre otras cosas, por ejemplo, vino y cerveza, que es un sector defensivo, el de las bebidas, por cierto, y también al tema de la alimentación, son empresas bastante estables y que pertenecen a sectores defensivos, lo cual creo que es bastante positivo y ha hecho que el comportamiento de Vidrala en malas épocas pues haya sido también bueno. No hay un cliente que represente una parte muy importante de los ingresos y esto pues siempre es un punto positivo. No nos gusta tener una dependencia muy grande de un cliente, puesto que si a él le va mal, a nosotros también nos va a ir mal. Esto está extraído de una de sus presentaciones y como veis ningún cliente tiene más del 10% de los ingresos. El top 10 clientes representa el 32% de los ingresos de Vidrala y el 50% de los ingresos lo componen los 24 principales clientes, así que parece que está bien diversificada en este sentido. Y aquí vemos también otra diversificación, por ejemplo el 35% de las ventas pues corresponden a vino, el 26% iría a envases de cerveza, que como os digo son bastante defensivos, y luego veis también que hay otras cosas como por ejemplo la comida. En 2020 sus ingresos casi no cayeron a pesar de los encierros que tuvimos. Mucha gente podría pensar pues que a lo mejor
al estar la hostelería cerrada, pues los ingresos de Vidrala se iban a ver muy afectados, pero lo cierto es que casi no cayeron. Actualmente tiene 8 plantas de fabricación y está presente en varios países. Aquí os he puesto esta imagen extraída de sus diapositivas para que tengamos la información de sus plantas de fabricación, y está presente en España, en Portugal, Italia, Inglaterra e Irlanda del Norte. Bueno, os he puesto también esta comparativa que hacen con el IBEX y el Eurostoxx para que veamos cómo Vidrala claramente lo ha hecho mucho mejor que estos índices. Incluso podríamos compararla también con el rendimiento que ha dado el SP500 en este periodo. En este caso la gráfica pues contempla desde el año 2013 y les ha pegado pues una buena paliza. Es una buena empresa, como os digo. Bueno, ahora vamos a comentar lo que os había dicho antes. Veis que hay un salto muy importante entre el año 2021 y el año 2022. De hecho, es un crecimiento del 24% en los ingresos, que es un crecimiento muy superior a lo que viene creciendo una empresa como Vidrala. ¿Por qué sucedió esto así? Bueno, pues porque Vidrala sufrió muchos incrementos en los costes y fue capaz de repercutirlo a sus clientes mediante subidas de precio. Esos incrementos en los costes tuvieron un efecto en el corto plazo, que fue una contracción de márgenes. Ahora vamos a ver cómo se hundieron sus márgenes de beneficio en el corto plazo, pero ya ha conseguido normalizarlos, incluso están a niveles superiores. El tema es que consiguió repercutir pues esos incrementos de costes de más del 20% a sus clientes y ya no les va a bajar el precio. Entonces esto es algo bastante interesante, en mi opinión, ese poder que tiene Vidrala. Aprovecho para recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, podéis dejar un like para apoyarme, podéis dejar un comentario aquí abajo que también me ayuda un montón y hace que cada vez lleguemos a más gente. Es lo único que os pido. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. El margen, como os comentaba, cayó en picado en el año 2022. Aquí tenemos márgenes EBITDA como pasaron del 26,5% al 8,3%, comparando el mismo trimestre de un año y el otro. Eso es una caída brutal. Imaginaros cómo cayeron los beneficios, ¿no? de un trimestre al mismo trimestre del año siguiente. Pero como vemos, con datos ya del primer trimestre de 2023, los márgenes de beneficio ya se han recuperado y están en el 26,6%, niveles ligeramente superiores a los que tenía en el año 2021, en el primer trimestre. Las acciones de Vidrala, cuando pasaron todos estos problemas, se desplomaron muchísimo, llegaron a caer más de un 40% desde máximos, se fueron a niveles por debajo de 60%. Yo tengo un precio medio de 63, pero todavía cayeron más, hasta 50 y algo. Y después vino una rápida recuperación, como vemos en este gráfico. Se han recuperado de manera muy violenta sus acciones. Pero ahora veremos en la valoración que a pesar de las subidas, la valoración tampoco es que sea tan alta, porque el crecimiento de los beneficios es muy potente en este año con el guidance que han dado para el año 2023. Una vez que han conseguido repercutir, como hemos visto, todo ese incremento de los precios, esa subida del 23% en los ingresos, una vez que normalizas tus márgenes, va a hacer que tus beneficios sean mucho más altos que los que fueron en el pasado. Sobre el tema del dividendo, es una empresa también que paga dividendo y lo ha ido incrementando año tras año. No es un dividendo muy alto, como vemos, renta el 1,6% anual. Bueno, tampoco está mal, pero no es un dividendo muy elevado, ¿no? Como en otras empresas de las que hemos hablado en el canal. Pero debemos tener en cuenta que el ratio payout de la empresa es muy bajo, tan solo es del 20%, por lo que este dividendo, aparte de ser muy sostenible, pues podría aumentarlo en el futuro. Podría ir aumentando este ratio payout, quizás hasta niveles del 40-50%, no sé si lo hará, ¿vale? A lo mejor destina el capital a otras cosas, pero es una opción que podría tener. Y de todas formas, un payout del 20% pues es un dividendo bastante sostenible. Bueno, si nos venimos a Insider Screener, que es una página que tenemos para monitorear lo que hacen los insiders, las compras y ventas, ya sabéis que tienen que reportarlas, pues vemos que hubo compras cuando estaba pasando por esos malos momentos, a precios de 60 y tantos euros por acción, pero también hubo compras hace no mucho, hace un par de meses, por niveles parecidos a los que está cotizando actualmente. En el momento de grabar este vídeo, las acciones de Vidrala cotizan a 93 euros por acción y aquí veis que hay compras de insiders entre los 90 y los 100 euros por acción, así que a niveles similares a los actuales. Está claro que el momento muy bueno de compra pues fue esos niveles de 60, 60 y tantos euros, pero claro, a toro pasado todo se ve muy bien, ¿no? Una vez que se han solucionado los problemas. Y vamos a ver ahora la valoración a estos niveles para que veamos que es una valoración históricamente baja. A pesar de que ha subido mucho, pues tampoco es que esté cara la empresa. Si nos venimos a Ticker y hacemos una estimación rápida por PER, pues vemos que la empresa estaría cotizando actualmente a 12,3 veces los beneficios del año que viene.
¿Por qué está cotizando a estas valoraciones y vemos una caída muy fuerte en la valoración? Si os fijáis, según Ticker, pues en enero la empresa estaba cotizando a 20 veces beneficios y ahora está a 12. Bueno, pues porque las expectativas sobre lo que va a ganar la empresa en los 12 próximos meses se han incrementado. De hecho, la empresa nos dio en su guidance que va a ganar alrededor de 7 euros por acción. Actualmente está a 93, así que es esa valoración que nos sale aquí de unas 12 veces PER. La empresa ha venido cotizando históricamente en torno a las 16-17 veces, en línea con el mercado americano, por ejemplo. Es una valoración más o menos razonable para un negocio de esta calidad, así que ya veis que a pesar de las subidas tampoco es que esté a una valoración muy alta, y yo, aunque sí que es cierto que no he ampliado en estos niveles, sí que me gustaría ampliar si cae un poco. No se me ha pasado por la cabeza vender las acciones de esta empresa. Así que bueno, ahora si os parece vamos a pasar a ver la segunda de estas empresas, que también es interesante, y os puedo adelantar que ha habido compras por parte del CEO. Y es una empresa en la que no veíamos compras de insiders desde hace muchísimo tiempo, así que bueno, vamos con ello. Y la segunda de estas empresas es americana y se trata de Domino's Pizza. Seguro que muchos de vosotros habéis acudido a estos restaurantes de comida rápida a comeros una pizza de las que hacen. Bueno, pues esta empresa cotiza en bolsa y ha dado también un rendimiento muy bueno a largo plazo para sus accionistas. Vemos que lleva una corrección bastante significativa, luego vamos a ver el drawdown y quizás pueda comprarse a una valoración al menos razonable actualmente, ya que la empresa anteriormente estuvo cotizando a valoraciones, en mi opinión, bastante altas. Es una empresa de restaurantes de comida rápida, para todo aquel que no la conozca, estadounidense, aunque tiene presencia en más de 90 países, y elabora pizzas básicamente. Tiene alrededor de 20.000 restaurantes a nivel mundial y la gran mayoría de sus restaurantes son operados por franquiciados, lo cual, en mi opinión, es positivo. El ticker bajo el que cotiza esta empresa es DPZ y está actualmente a $311 estadounidenses. Tiene, como os he dicho, alrededor de 20.000 tiendas, 6.643 están en los Estados Unidos, pero también veis en todos los países que está, lo tenéis aquí marcado en color azul, que tiene más de 12.876 tiendas en el resto de países. Por supuesto, aquí en España también está. Vamos a ver que es una empresa que ha crecido bastante bien y parte del crecimiento futuro podría venir de continuar con su expansión internacional. Aquí os pongo otra diapositiva extraída de una de las presentaciones de la empresa, en la que nos dicen que podrían abrirse en el futuro, o hay potencial para abrir más de 10.000 nuevos restaurantes, lo cual pues podría generar una expansión interesante en los ingresos y beneficios futuros de la compañía. Sobre todo, ya os digo que el futuro crecimiento de esta empresa podría provenir de esta parte de expandirse internacionalmente. También ven potencial para abrir más restaurantes en Estados Unidos, pero la parte importante es la internacional. Aquí podemos ver los drawdowns o las caídas que ha tenido la empresa en los últimos 10 años y veis que este es el drawdown más importante, ha caído más de un 40% desde sus máximos históricos, y esta es una empresa que no suele caer mucho. Veis que los anteriores drawdowns que había tenido en los últimos 10 años pues eran del 20%, un poquito más, no eran drawdowns tan potentes de casi perder la mitad del valor de la empresa. Entonces a lo mejor podría ser interesante. Sobre el crecimiento que ha tenido en los ingresos, pues vemos que está muy bien, ha crecido a tasas del 9,2%. Ya al menos desde el año 2010 ha crecido absolutamente todos los años sin excepción. Además es una empresa que en periodos de crisis tampoco ha sufrido mucho, lo podéis ver en su histórico, pero algo que nos llama la atención y es bastante increíble es que los beneficios han aumentado a un ritmo todavía muchísimo mayor. Han crecido al 20% anual compuesto, pasando de $1,35 por acción de EPS en el año 2010 a 12,53, es decir, se han multiplicado casi por 10 veces en 10 años, lo cual pues ya os digo que es un crecimiento del 20% anual compuesto. Es normal que las acciones hayan subido tanto, pero ¿qué es lo que ha impulsado el crecimiento del EPS a ritmos muchísimo más altos que ese 9% que veíamos de las ventas? Fijaros, el EPS al 20%, las ventas al 9%. Han crecido a más del doble de velocidad. ¿Qué pensáis que ha podido ser? Bueno, ahora enseguida os lo voy a contar yo, pero me lo podéis dejar en los comentarios antes de que os diga el motivo por el que ha crecido a ritmos tan altos. Os quería mostrar también que el valor de marca de la empresa también se ha incrementado mucho a lo largo de los últimos años. No solamente han crecido sus ingresos y beneficios, sino también su valor de marca, que ha pasado de 3.750 millones a casi 14.000 entre 2015 y el año 2022.
algo que también es positivo. Bueno, y el motivo por el que han crecido tantísimo los EPS han sido las recompras de acciones. Esta empresa ha recomprado muchísimas acciones durante los últimos años. De hecho, aquí podéis ver el número diluido de acciones, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. En el año 2012 había pues 61,65 millones de acciones en circulación y actualmente hay 36 millones, es decir, que se han reducido pues casi a la mitad en 10 años, lo cual pues está muy bien y es lo que ha impulsado de manera muy potente el crecimiento de los beneficios por acción. Por supuesto, los dividendos, porque esta empresa también paga dividendos, han crecido a un ritmo elevado. Aquí os pongo que han crecido en línea con esos EPS al 20% anual compuesto. No da una yield muy alta, da una yield del 1,6%, un poco en línea con lo que veíamos de Vidrala, ¿vale? No son grandes vacas lecheras, pero hay que tener en cuenta que está en uno de los puntos más altos de yield por dividendo de los últimos años. Esto es interesante. Y también hay que tener en cuenta el fuerte crecimiento que tienen. Porque claro, si tú te compras algo que da una yield baja, pero que te paga un 20% más cada año, pues esa yield se puede volver muy interesante con el paso de los años. Además, las acciones también ya veis que se han revalorizado bastante. Si hablamos de Domino's, toca hablar de algo que es un punto clave, que es la deuda, el ratio de apalancamiento, y es que nos puede llamar mucho la atención que tenga tanta deuda. Aquí veis que comparado con el EBITDA, pues está en niveles de aproximadamente, esto habría que actualizarlo, pero ya os digo yo que está en niveles similares, de unas 5,6 veces deuda neta EBITDA. Y esto puede asustar a cualquiera, pero debemos saber, como ya os comenté en el vídeo en el que hablamos de Restaurant Brands, que os lo dejo aquí abajo en la descripción, que es una empresa también de este sector, de la restauración de comida rápida, empresa muy interesante, por cierto, y que ha subido bastante desde que la comentamos, una de las mayores posiciones de Bill Ackman. Bueno, pues este tipo de empresas normalmente operan con deuda. Aquí, de hecho, veis que la deuda se ha movido en estos niveles desde el año 2010 hasta el año 2021, que es de donde está extraído esto, pero para que no nos asustemos, son empresas, no solo Domino's Pizza, sino el resto de empresas del sector comparables, como por ejemplo, ya os digo, Restaurant Brands, que han operado con estos niveles de deuda, ¿vale? En esta horquilla rara vez las vais a ver por debajo de 3 veces deuda neta EBITDA, pero algo positivo que os puedo contar es que la mayor parte de la deuda que tiene esta empresa es a tipo fijo. Y estas empresas, al tener unos ingresos bastante garantizados y bastante estables, se financian a tipos muy bajos. Se está financiando de media, lo podéis buscar, pero por debajo del 4%, lo cual está bastante bien. Sí que es cierto que a medida que vaya venciendo esa deuda, si los tipos se mantienen a los niveles que están ahora, pues al tener que rolear esa deuda, la tendría que volver a financiar a niveles más altos que los que paga actualmente. Eso también es algo que deberíamos vigilar. Y bueno, aquí os he extraído de la presentación del vídeo de Restaurant Brands, ¿vale? He aprovechado la misma diapositiva para que veáis algunos peers del sector, algunos competidores, cómo tienen ratios deuda neta EBITDA pues parecidos. Aquí nos ponían también la propia Domino's 5,5, Dunkin' Donuts 5,7, Wendy's ratio de 6 veces de apalancamiento. Como veis, no es algo que únicamente suceda en esta empresa y debemos tener en cuenta eso, que se financian a tipos bajos y es algo normal, al igual que sucede, por ejemplo, en algunas utilities que tienen siempre pues un porrón de deuda, pero pagan tipos bastante bajos y se lo conceden a esos niveles porque son ingresos bastante estables, predecibles, ¿vale? Los bancos no son tontos, no les van a prestar una pila de dinero a las empresas si piensan que no se lo van a devolver, y menos a esos tipos de interés. Bueno, si nos venimos a Insider Screener, vemos que también hay puntitos rojos porque ha habido ventas de insiders a precios pues superiores, la mayoría de ellos, a los actuales. Pero realmente me apetecía comentarla porque hubo más o menos 1 millón de euros de compras por parte del CEO de la empresa, y eso me llamó la atención ya que llevaba mucho tiempo en esta empresa sin haber compras de insiders. Tampoco es que sea algo desorbitado, si lo comparamos con su salario o con su patrimonio, más o menos es $1 millón lo que ha comprado este hombre, pero creo que es un guiño a los accionistas y es una buena señal. Y además es una empresa que me apetecía comentar porque muchos de vosotros me lo habéis pedido y realmente pienso que es una empresa que puede ser interesante, lo cual no quiere decir que no pueda caer más. Ya veis, lleva un drawdown importante y la valoración la vamos a ver ahora, pero creo que es una buena señal que el CEO haya puesto pues casi $1 millón de su dinero. También hay skin in the game, en Vidrala no os lo he comentado antes, pero también buena parte de la directiva pues está alineada completamente con los accionistas y tienen parte de su patrimonio en acciones de la empresa. Eso siempre es un punto a favor. Sobre la valoración,
Pues como veis es una empresa que cotiza a valoraciones altas, siempre lo ha hecho históricamente, pero está en uno de los puntos más bajos de los 10 últimos años. Si la valoramos por PER, por ejemplo, pues la empresa estaría cotizando actualmente a unas 22 veces beneficios. Cuando suele cotizar, ya veis que históricamente esta empresa siempre ha estado cara, también porque es una empresa que crecía mucho y ha estado siempre sobre las 30 veces beneficios. Incluso ha habido momentos, fijaros, de cuando estaba cerca de esos máximos históricos, que estaba cotizando a PER 40. Desde entonces, desde esos máximos históricos, pues han cambiado muchas cosas, ¿no? Los tipos de interés no son los mismos que los que tenemos ahora, eso afecta a las valoraciones, los múltiplos han comprimido, pero igualmente creo que no es una valoración demasiado exagerada. Las perspectivas de crecimiento de la empresa son buenas y ya os digo, está actualmente a $311 por acción, lo que equivale a unas 22 veces beneficios. Tenéis que tener en cuenta lo que os he dicho, el tema de la deuda. Es una empresa que tiene deuda, ya hemos comentado que se financia a tipos bajos y es algo común dentro del sector. Y es un negocio, en mi opinión, de muy alta calidad, con alineación también por parte del equipo directivo y con vistas a que puede seguir expandiéndose de forma internacional y crecer en el futuro. No sé qué opináis vosotros de esta empresa, si os gusta, si no os gusta, podéis dejármelo aquí en los comentarios. Bueno, y antes de despedirme me gustaría comentaros que he iniciado una nueva serie en el canal, ya tenéis el primer capítulo subido, y es una serie en la que trato diferentes temas comunes del mundo de la inversión. Pues por ejemplo, en el primer capítulo reflexionamos, es una serie que vierte reflexiones sobre qué es mejor, tener una cartera concentrada o una cartera diversificada. Os puedo adelantar que las cosas no son ni blancas ni negras y bueno, me podéis decir qué os parece esta nueva serie. Aquí abajo ya os digo que tenéis el vídeo en la descripción por si todavía no lo habéis visto. Y sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros. Recordad que podéis dejar un like para apoyar el canal, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.